Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Vamos a hablar de dos operaciones. Bueno, las dos yo creo que la gente las tiene en el radar. No sé cuál de las dos considerar más delicada. Desde luego, más grave o más grande en volumen, desde luego es la de Indra, que vamos a hablar del papel que está teniendo Escribano, de lo que está haciendo y de una operación un tanto, vamos a decirlo en términos, no sé, de momento muy cautos, un tanto extraña, como que tú estés lanzando desde un gigante que en el fondo vive de la cifra de facturación que te da el Estado, porque es el gasto en defensa, esté lanzando una compra del propio grupo que fundó él, que esto ya es surrealista lo que pasa en España. Pero bueno, independientemente de eso, la otra operación es la de Prisa. Ya hablamos la semana pasada de que íbamos a dar información de esa junta de accionistas, la pasa con nota Ogurlian, lo cual es una pesadilla para Pedro Sánchez. Desde el punto de vista de pasta, de dinero, la operación es mucho más pequeña, pero desde el punto de vista estratégico de lo que pretendía Pedro Sánchez, le ha salido al presidente del gobierno el tiro totalmente por la culata. El predominio es total de Ogurlian. Empezamos por la que quieras, Luis Fernando. Pues mira, si quieres por esta última, porque Venga. me parece que además es muy paradigmática y si quieres luego la unimos con la otra por la figura de Gurlian y la figura de Escribano, que yo creo Perfecto. que tienen podemos establecer al menos una línea temporal entre ambos. Y hasta Eh, accionarial, sí, sí. También. Bueno, efectivamente, Gurlian es uno de los Sí, pesos sí. pesados dentro de Indra, a través de Amber Capital, que recordemos fue la llave que utilizó Sánchez para entrar con el capital de SEPI en Indra y darle la vuelta a Era, era, la el, era, compañía el, para tomar su era, el control. pre- era el premio que pagaba Pedro Sánchez con el dinero de todos los españoles a Ogurlian, convencido de que así Ogurlian le mantenía el control pleno en Prisa. Y va y resulta que Ogurlian ha decidido que, no, mira, mi dinero es mío, ¿vale? Entonces, lo que yo invierto en Indra es para mí y lo que yo invierto en Prisa es para mí, no es para ti. Eso es. Y en Prisa, los movimientos han sido curiosos. Cerrábamos el último capítulo hablando de que daríamos información sobre Prisa porque estaba pendiente la celebración de la Junta General de Accionistas. Bueno, ya ha sido noticia, ya lo hemos conocido. Gurlian saca adelante todo el paquete de medidas que quería sacar, y además lo hace con abrumadora mayoría. Esa ampliación de capital que dejó fuera digamos, al buque insignia de Moncloa dentro de Prisa, a los hombres de Moncloa dentro de la compañía, los anula completamente porque los diluye esa ampliación de capital que, por otro lado, la Junta de Accionistas aprueba, insisto, con abrumadora mayoría. Y la única voz discordante en aquella Junta que levantó la mano y quiso hablar del Grupo Balearia, Adolfo Autor, para quejarse del devenir de la compañía, de que ya no brillaba con la luz y el fulgor de antes y que parecía que el nuevo management estaba llevando a la compañía por derroteros distintos a los que históricamente había mantenido. Y la verdad que Ugurlian le cerró la boca de una manera muy gráfica, diciéndole, bueno, pues aquí escuchamos a todo el mundo, pero usted precisamente no tendría mucho que hablar porque es de los pocos accionistas que ha ganado dinero y le faltó apuntar gracias a mí, porque compró a 30 céntimos y puede vender a 40. En definitiva, la verdad que una victoria aplastante. Nos queda por saber, Carlos, que yo creo que es lo que tenemos que contar hoy, si esto era punto y final dentro de la historia de Prisa o si abriría el señor Ugurlian un segundo capítulo. Sabemos perfectamente, Carlos, tú también lo sabes muy bien, que Ugurlian, digamos, se había encargado de las finanzas, se había encargado de tratar de sanear el grupo, se había encargado de tratar de darle un impulso a futuro para garantizar la viabilidad del proyecto y ahí implicó y mucho a una persona de su máxima confianza, que ha sido la directora financiera Pilar Gil, y no se ocupó para nada de todo lo que tiene que ver con contenidos y línea editorial. Eso lo entregó a Carlos Núñez y a José Miguel Contreras, que han sido finalmente los detonantes de este divorcio con Moncloa. Carlos Núñez y Contreras, recordemos, montan una televisión con la que no está de acuerdo, un nuevo canal de televisión con el que no está de acuerdo Ugurlian, y cuando ya tienen, digamos, la gallardía de presentarlo ante el público y hacer las comunicaciones oficiales a espaldas del presidente de la compañía, este les despide fulminantemente. Entonces, quedaba por ver qué pasaba con esa dirección de Prisa Pero Media, antes de que de, pasemos a eso, digamos, para que la gente no se nos pierda, o sea, el canal es el que mucha gente habrá oído denominar por ahí coloquialmente como Telepedro, Pedro, porque era eso la es. cosa más absurda planteada desde el punto de vista empresarial. Era una televisión que la pagaba Prisa y la pagaba Mayor Gloria de
Pedro Sánchez y de disculpar todas las cosas que está haciendo. Hasta ahí cada uno que consuma la cosa que quiera. Vale, muy bien. El pequeño No, y que problema... además habían presentado un proyecto económico absolutamente inviable. Esa es la historia. O sea, le hablaban de un coste de 20 millones cuando el lanzamiento de una televisión menos de 70, 75 millones por año no te cuesta y menos de 5 años de coste de lanzamiento no vas a tener. Así que lo que ellos decían que era 20, pues se podía elevar a 350, 400 millones. Y O'Gurlian dijo, hasta aquí hemos llegado, salaos. Bueno, ojo, y solo un paréntesis, un negocio, el de esa televisión de la que el señor Contreras había garantizado un porcentaje de la propiedad de la televisión Exacto, para ahí llevárselo. todos perdían menos él. Sí, sí. Contreras era el único que ganaba. Él y En lo Pedro económico. Sánchez, sí, sí. En cualquiera de los casos, esto fue el detonante. Entonces, ahora la pregunta, Carlos, dentro de Prisa es, ¿qué va a pasar? Ugurlian se va a conformar con esta victoria que ha obtenido eliminando o, digamos, enterrando los intereses de Moncloa dentro de Prisa en lo económico, en lo que tiene que ver con el control de la compañía, o también va a entrar en controlar todo lo que no ha controlado hasta ahora, la parte de contenidos y la parte de Editorial. media. Bueno, pues esta semana saltaba la noticia, Ugurlian coloca a una persona de su máxima confianza en el área de medios. Nombra CEO de la parte de Prisa Media a Pilar Gil, que es precisamente la mujer que le ha ayudado durante este tiempo a poner en marcha esa ampliación de capital, la que puso en marcha la venta de bonos convertibles cuando les estaban ahogando las deudas de un paquete de deuda que tenía con unos intereses extraordinarios cuando tanto subieron los tipos de interés, ha sido en definitiva la persona que le ha sido fiel y leal durante todo este tiempo, que comparte perfectamente con Ugurlian los planes que tiene para Prisa y es toda una declaración de intenciones, o al menos así lo interpretamos, el hecho de que haya cogido a Pilar Gil y la haya colocado como, digamos, ocupando el puesto que anteriormente tenían Carlos Núñez y por añadidura el señor Contreras. Queda ver ahora si esto es el primer paso dentro de una renovación de los que eran fieles a Núñez y Contreras. Claro, aquí hay, claro, a partir de ahora, una vez metidos ya en harina editorial, hay dos cabeceras que son obvias, una es El País, la otra es la SER. La cabeza, empiezo por la SER, por la radio, la cabeza más llamativa es la de Àngels Barceló, que tiene una línea totalmente pro Pedro Sánchez. La otra persona es Pepa Bueno, que es la directora del País, exactamente igual, totalmente favorable a Pedro Sánchez. ¿Los cambios podrían llegar al punto de que empezasen a rodar cabezas editoriales o cabezas mediáticas? A ver, ya, de hecho, algún medio ya ha publicado que alguna cabeza, en concreto la de la directora del diario El País, bueno, pues parece que empieza a preocupar, al menos dentro del despacho de la propia directora. Es una posibilidad abierta. Lo único que, bueno, a día de hoy tampoco sabemos si la estrategia que va a llevar el señor Ugurlian es la de templar gaitas y no querer un nuevo enfrentamiento directo a los intereses de Moncloa o si definitivamente prefiere llevar al grupo hacia esa situación. Eso es lo que no sabemos hasta la fecha, pero lo cierto y verdad es que el nombramiento de CEO de Prisa Media de Pilar Gil es una declaración de intenciones en toda regla. ¿Tienes alguna referencia de ella, alguna referencia de haberla visto, algún discurso, algo, alguna intervención para ver de qué pie cogea ideológicamente? No he Aunque tenido también, ocasión. también es verdad que O'Gurlian, identificarle ideológicamente es toda una utopía, o sea, se le identifica con una cosa, el dólar. Sí, sí. Sí, porque además depende de a quién preguntas, te dice que cogea de un pie o de Bueno, otro. en este caso sería la libra más que el dólar, pero vamos, sí, sí. Eso es así. Bueno, desde luego, en tema impositivo es un fiera, ¿eh? Porque no No, paga no, apenas sí, sí, impuestos, se la monta estupendamente. es un divulgador del socialismo a tipos de pago medio de esfuerzo tributario suyo, ¿cuánto era? ¿Del 0,5? 0,5 era o 0,4, una cosa así, sí, Nada, oye, era. que cuando quiera se lo cambiamos, díselo, sí, de mi parte. Pues yo mañana, si Sí, te sí. digo el tipo que he pagado este año. En cualquiera de los casos, Pilar Gil, nueva presidenta ejecutiva y CEO de Prisa Media, el perfil que tenemos es una financiera muy técnica. Es un, digamos, un as de los negocios y que se ha dedicado en cuerpo y alma hasta la fecha en diseñar la supervivencia del grupo mediante instrumentos financieros. Ahora bien,
habrá que ver cómo se desempeña como directora de Prisa Media. Yo creo que es un área que tampoco conoce con exactitud y que todo hace pensar que va a estar ahí a la orden de lo que diga su jefe, que es José Fugurli. Venga, saltamos a la otra noticia, Indra. Sí, porque podríamos ponerlos en relación. Hablábamos de cómo había utilizado Sánchez a Ugurlian para entrar en Indra. Acordémonos aquella junta de accionistas en la que por sorpresa aparece uno de los accionistas, Amber Capital, se carga del consejo a tres independientes y coloca a la SEPI como máximo accionista de la compañía en contra de lo que estaba previsto para Indra. Y meten a Murtra de presidente. La verdad que fue una operación de asalto en toda regla y digamos, el operador necesario en todo esto, la clave de bóveda, era el señor Ugurlian con Amber Capital. Pues bien, ahora, digamos, Ugurlian ya sabemos que ha caído en desgracia para la Moncloa, pero tiene un nuevo campeón. El señor Sánchez, por lo que nos cuentan, ahora mismo tiene en Ángel Escribano una de las personas de máxima confianza. Y Escribano se sabe, por lo que nos dicen también, de la máxima confianza del presidente del gobierno. ¿Y qué están acometiendo en Indra? Pues mucha atención, porque también hemos conocido un dato muy importante, una noticia muy importante esta semana que tiene que ver con Indra y que tiene que ver de nuevo con una declaración de intenciones a futuro. Escribano ha invitado a presentar la dimisión, en este caso al director general de Minsight, al CEO de Minsight. Minsight es la división de tecnología dentro de Indra, hasta ahora la gran joya de la corona de Indra. Bueno, pues el CEO de Minsight, Luis Abril, que también era consejero ejecutivo dentro del Consejo de Administración, ha presentado su dimisión, nos cuentan fuentes del sector, por indicación de Ángel Escribano. ¿Qué pecado había cometido Luis Abril? Bueno, pues Luis Abril había cometido el pecado de que quería que se desarrollara el plan estratégico de Indra conforme a cómo fue redactado antes de la llegada de Ángel Escribano. ¿Qué pasa? Que Antes, Ángel perdóname, Escribano ha Luisfer, llegado. antes de la llegada de Ángel Escribano, que hay que recordar que era el plan de Murtra, o sea, que no era el plan de una persona traída a la fachosfera ni nada de esto, no, no, En era de Murtra. absoluto, no, no. Claro, pero también es verdad, y aquí hay que concederlo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la defensa, desde que Murtra elaboró el plan estratégico de Indra hasta ahora, ha cambiado, eso lo tenemos que reconocer. Bueno, pues bien, Ángel Escribano ha visto en esto una oportunidad para a- hacer realidad un viejo proyecto de Ángel Escribano que nosotros sí que podemos contar abiertamente porque lo conocemos de fuentes muy cercanas al presidente de Indra. Él cree mucho en el concepto y en el proyecto de crear en España un gran campeón nacional de defensa alrededor de Indra que pueda competir con los grandes campeones nacionales de otros países como Dassault o Rheinmetall, ¿no? Quiere ser uno de los actores más importantes del mundo de defensa dentro de Europa y para eso que necesita tamaño y para eso que necesita músculo y para eso que necesita compras. Quiere comprar compañías como Santa Bárbara, como Iveco Defense, quiere, y esto es muy curioso y ahora lo vamos a profundizar, meter dentro de su ecuación, atención, a Escribano Mechanical Claro, Engineers, es decir, es que eso te iba a a la decir, propia que, empresa del presidente de Indra. claro, es que, a ver, ¿el plan general en materia de defensa ha cambiado? Sí. ¿Va a haber mucha más inversión en materia de defensa? Sí, es decir, va a haber más dinero, ¿vale? Pero, hombre, que uno de los cambios estratégicos en el plan sea que tú utilizas una compañía que depende del gobierno, vamos a dejarnos de historias, por la SEPI, por la cifra de facturación, la vayas a utilizar para que compre la propia empresa que fundaste tú, hombre, llamativo es un rato, por decir algo. Perdona, que estabas presidiendo tú hasta el día que te llamaron desde Que sí, que sí, Moncloa que y sí. te dijeron vas a ser el presidente de Indra. Que sí, que sí, que sí. Vamos, huele, Y que, huele y que, a lo que y que todos has estamos dejado, pensando. que has dejado a tu hermano Sí, sí. allí. Sí, que sí, que Recordemos sí, que que eran sí. dos hermanos los que lo presidían. Entonces, claro, esto es poco decoroso. Bueno, vamos a decir, si quieres, curioso, por no querer pillarnos los dedos, pero claro, si tú utilizas Indra ahora, además tú fíjate cómo lo hacen. Dicen que quieren comprar Santa Bárbara, que quieren comprar Iveco, pero no dicen que quieren comprar mecanizados Escribano. Lo que dice es que quiere integrar Escribano Ya, claro. dentro de Indra. En cualquiera de los casos sería, hay que decirlo abiertamente, un pelotazo para la propia empresa de Ángel Escribano, el presidente de Indra, y desde luego
si se sale con la suya y empieza a hacer todas estas operaciones, veremos cómo una empresa controlada por el gobierno empieza, esto es importantísimo, una empresa controlada por el gobierno empieza a adquirir empresas privadas del mundo de la defensa y a convertirlo en un gran conglomerado, insisto, controlado por el Ejecutivo, A ver, es que controlado por claro, Pedro Sánchez. te digo una cosa, al final, vamos a ver, aquí tenemos una conexión que es quién determina el gasto presupuestario en materia de defensa. Pedro Sánchez, vale. Eso Con es. esos socios que tiene, los unos bildoetarras, los otros, bueno, ese es su problema. La cuestión es cuando termine de definir la cifra, el gran pagador, el gran gastador va a ser Pedro Sánchez. Bien, ¿quién ha puesto a Escribano? Pedro Sánchez. ¿Dónde lo pone? En una empresa que además absorbe todas las empresas. O sea, si los contratos ya en materia de defensa tienen una influencia sobre 100 puntos, 98-99% público, ya el pequeñito atisbo, la pequeñita brizna de competencia que podrías tener, se la carga la operación de concentración de todo en Indra. A partir de ese momento, Indra se convierte en un grandísimo, digo por operaciones que han sonado, inversor en potenciales sitios. Por ejemplo, ¿qué hace falta lanzar una televisión en favor de Pedro? Pues a lo mejor va y resulta que el que pone dinero es Indra. ¿Qué hace falta un desarrollo en una empresa, un apuntalamiento a una empresa, yo que sé, como Prisa con tal de echarle a Gurlian, operación que también ha sonado? Pues a lo mejor entra una potencial Indra. Es decir, está dotando de una capacidad económica un conglomerado 100% controlado por Pedro Sánchez, 100% en coalición con Escribano y 100% pagado por los presupuestos generales de todos los españoles en materia de defensa. Desde luego. Y ese es el gran riesgo. Bueno, pues esas son las dos operaciones que tenemos ahora mismo en marcha y que se unen a la tercera que mantiene el gobierno, que es el tema de la OPA de BBVA sobre el Sabadell, del que yo creo que podemos hablar y comentar algo más en el próximo episodio. Perfecto, pues mira, yo creo que con la explicación que hemos dado la gente habrá entendido el comentario mío primero, el comentario inicial, de que me producía mucha más preocupación que lo de Prisa el tema de Indra, porque yo no sé si el tema de Indra acaba en Indra. Y si no acaba en Indra, se convierte en el colchón económico y financiero con el que Pedro Sánchez a lo mejor puede emprender operaciones, por ejemplo, la de Prisa, que le han salido ranas. Eso es. Y de nuevo tendría en su poder un músculo inversor de grandes proporciones. Tendría a Murtra en Telefónica y a Ángel Escribano en Indra, dos pesos pesados dentro del IBEX 35, de nuevo bajo la influencia del gobierno. Bueno, pues hablaremos de lo otro que comentabas, efectivamente, de la OPA. Oye, por cierto, la consulta, yo viendo estos días, la polémica esta que se han inventado para intentar tapar todos los escándalos de corrupción que tiene el Partido Socialista y que rodean ya a Pedro Sánchez, me refiero a la de Eurovisión. La consulta de Eurovisión que tanto critica el PSOE me recordaba un montón la consulta pública de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Es que nadie Recordaba sabía ni igual, lo que vamos. tenía que contestar. Es que no sé, es que yo mismo dije, pues, ¿esto qué significa? Realmente que esta pregunta, yo creo que ha ganado Spiderman Bueno, la diferencia era más segura la de Eurovisión, porque la de Eurovisión tenías que pagar, con lo cual, evidentemente, oye, si eres un poco tacañete, pues te tira para atrás. En la otra no, en la otra puedes hacer las alegrías que te dé la gana. A ver, bueno, se ha denunciado, de hecho, Sí, sí. Venga, el método empleado. pues en el próximo vídeo, en el próximo programa hablamos de todo ello. Luis Fer, Perfecto. un abrazo fuerte. Hasta luego.